Empezamos el 21 de marzo con la presentación de un FINES con pedagogía de la memoria. El plan FINES es un plan de terminalidad para estudios primarios y secundarios, en este caso secundarios, que va a tener esta orientación de pedagogía en la memoria. Va a estar dictándose en la calle Ituzaingó, al 74, el número 74. Es una iniciativa de compañeras y compañeros de una organización, de organización popular, entre otras y otros, Natalia Correa, Gustavo Manfredi también, que está a cargo docentes también, a cargo de este tipo de iniciativas. Y la verdad que es muy importante porque tener un plan FINES con pedagogía de la memoria, donde se van a enseñar obviamente todos los contenidos que forman parte de las asignaturas, de la materia del plan, pero va a haber un eje transversal que tiene que ver con la memoria y particularmente con la memoria local. Ahí comenzó la actividad, con este FINES específicamente atravesado por la memoria. ¿Y después? Bueno, el 22 de marzo fue un día muy intenso, hermosamente intenso, ¿no? Porque empezó con una charla y presentación de su libro por parte de Victoria Montenegro, una de las nietas restituidas, recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Un libro que ya tiene un par de años, que tiene, como venimos diciendo en algunas entrevistas, un nombre muy hermoso que se llama Hasta ser Victoria, que tiene que ver con su narrativa, ¿no? De contar cómo fue su historia desde que fue apropiada, en el marco del secuestro, donde sus padres fueron secuestrados y desaparecidos, como quien llevó adelante ese operativo que secuestró a sus padres, fue quien la apropió a ella, cómo fue vivir con su identidad cambiada como María Sol Teslaf durante muchísimos años, cómo se enteró, cómo fue vincularse con su familia, con las abuelas, y la verdad que, como decíamos, lo cuenta, digamos, de una manera tan honesta, tan sincera, con todas sus contradicciones, hasta ser Victoria Montenegro, como es ella hoy, que la verdad que es un libro que no podemos dejar de leerlas los argentinos. Hablas de todas sus contradicciones, te freno aquí en esta actividad maravillosa, porque escuchar a Victoria siempre es movilizante, habla desde lo más profundo. Decís con sus contradicciones, porque claro, ella se crió con un discurso, con un relato y con una historia, naturalmente como bebé apropiada, que después dio un giro absoluto a medida que creció y pudo hacerse de la información que hasta ese momento no existía. Claro, porque en principio ella incluso hasta decidió mantener ese vínculo con esa familia que la había apropiado. Ella se sentía culpable de que el haber tenido que dar la muestra, su muestra de sangre, ¿no? Con sus datos genéticos, permitió reconocerla como la hija de sus padres biológicos. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Te acordás? ¿Podés contarnos cómo... ¿Cuándo surge la duda o cómo se da? En realidad ella no tiene dudas, sino que es parte de una investigación que hace abuelas, y desde ahí hay todo un acercamiento por parte de abuelas y por parte de la justicia que le piden que ella dé su muestra. Y a partir de ahí se pudo determinar que era hija de sus padres desaparecidos, y eso inicia también el proceso judicial contra sus apropiadores. Su apropiador, vamos a decir lo que es, Teslaf, termina detenido y ella se siente durante mucho tiempo responsable de la detención de su apropiador. Por eso el libro tiene este libro que es Hasta ser Victoria, porque fue todo un proceso para ella poder asumir su identidad, que hoy abraza con un compromiso, con una lucha que, bueno, es la necesaria para seguir encontrando a las 300 nietas y nietos que aún nos faltan recuperar. Eso fue el viernes 22. A la mañana. Con posteriormente lo organizamos, otro acto. Sí, lo organizamos junto con el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, es una actividad conjunta. Después el complejo hizo su propio acto, promediando las 12 del mediodía. Y después también en el Complejo Museográfico seguimos ahí,
con una actividad que fue muy gratificante porque fue trabajar con estudiantes secundarios las historias de vida y de militancia de las 26 y los 26 detenidos desaparecidos de nuestra ciudad. Así que allí las leyeron, allí las sintetizaron, se las presentaron, se las contaron al resto de sus compañeros que estaban ahí. Así que bueno, fue muy hermosa esa tarde compartida, formato taller con estudiantes de escuela secundaria. Vino la marcha y la vigilia característica. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Antes, el mismo 22, por la tarde-noche, por eso digo que fue un día largo, tremendamente hermoso, ¿no? Porque estuvo llenísimo de actividades por la memoria. Estuvimos en la Casa de la Juventud, organizamos junto con la Casa de la Juventud una varieté que la verdad que estuvo hermosa, llena de contenido. Estuvo muy lindo y la verdad muy bien organizado, y creo que también fue para el que no sabía nada de lo que era, que se empape un poco y que sepa lo que se está luchando. Te interrumpo y te pregunto, digo, hablábamos quizá en este tipo de fechas, 8 de marzo, 24 de marzo, como que todos los años deben ser importantes, pero por la coyuntura actual, digo, del gobierno, ¿fue un año especial para ustedes? La marcha, la vigilia, estos días. Sí, la verdad que está siendo un año muy particular. Bueno, desde la asunción del nuevo gobierno, desde el 10 de diciembre, entendemos porque lo dicen claramente, es un gobierno que nos está proponiendo la desmemoria, nos está proponiendo el olvido, nos está proponiendo una historia que no es la que realmente sucedió, y esto no es solamente una cuestión de opinión, es una cuestión de basarnos en las investigaciones que desde politólogos, sociólogos e historiadores se vienen realizando en los últimos mínimamente 20 años, que demuestran que en este país durante la última dictadura cívico-militar, hubo una práctica genocida, hubo terrorismo de Estado, hay 30.000 personas detenidas desaparecidas, y la verdad que volver a tener que rediscutir todo eso hace que nosotros como espacio de memoria en la ciudad redoblemos la apuesta para contestar a todo lo que se dice y para contar lo que realmente sucedió. ¿Y cuando se discute el número? Bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Yo creo que eso tiene que ver con casi siempre los negacionistas. Si uno piensa en los negacionistas a lo largo de la historia, lo que sigue siendo al día de hoy, más de 100 años después, en Turquía negando el primer genocidio en el siglo XX, que fue el genocidio armenio, o lo que después han hecho los nazis en Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial, siempre empiezan por discutir el número, como si bajar el número de víctimas. Como si 1.500 sea también, como diciendo, claro, bueno, son nada más 500, nada más 1.000. Tal cual. Insólito. Sí. El número hay que pensarlo y hay que poner sobre la mesa por qué hablamos de 30.000. Pensemos que cuando se habla de 8.000, 9.000 víctimas, que es el número que manejan generalmente los negacionistas, tiene que ver con las denuncias recibidas por la CONADEP en los primeros años de la transición democrática, atendiendo que después hubo leyes, lo que llamamos las leyes de impunidad, que incluso pusieron un límite a las denuncias que muchas familias podían hacer. Muchas familias por miedo, por no tener los recursos, por distintas razones, no hicieron las denuncias en ese momento, pero sabemos incluso por comunicaciones de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros que el número asciende a 30.000. Analía, precisamente la coyuntura hizo que la marcha, la vigilia y el acto central del domingo tuviese más convocatoria, me dio la impresión, más amplio que lo habitual en la marcha, la vigilia y en la plazoleta de los derechos humanos el domingo. ¿Tiene que ver con eso, con que se tocó la fibra, como que muchos de los que están de acuerdo con las banderas de memoria, verdad y justicia han sentido que se ponen en peligro ciertas cuestiones ya saldadas? Yo creo que sí. Antes quisiera comentar lo de la Casa de la Juventud porque fue hermoso. Dale, sí, fue muy, eso fue el viernes lindo. A la tarde. Eso fue el viernes a la tardecita anoche, porque hubo mucha actividad vinculada a memoria. Hubo desde teatros, proyecciones
muy importantes porque fueron proyecciones hechas por jóvenes en el marco del programa Jóvenes y Memoria, proyecciones vinculadas a la historia de las madres, a contar la historia desde las y los desaparecidos, reconstruidas por ellas y por ellos, de, digamos, excombatientes de Malvinas de nuestra ciudad, que lamentablemente ya no están, como Marcelo Sánchez y Abel Rauch en estas fechas, ¿no? Y los destaco particularmente porque son de esos excombatientes que fueron forzados a ir a la guerra, estaban haciendo el servicio militar obligatorio y que siempre entendieron que esta era una guerra decidida por una dictadura cívico-militar. No hablan de la gesta de Malvinas y demás, sino que entienden que fue la decisión de una dictadura que los forzó a participar en una guerra. Que en su desesperación por mantenerse... Tal cual. Entendemos que es tan importante recuperar nuestras islas, ¿no? Pero no puede ser nunca de la manera en que la dictadura la pensó, además mandando, ¿no?, en la primera línea de combate a quienes eran conscriptos en ese momento, que creo que de alguna manera habla de la cobardía de los militares, ¿no? Los mismos que torturaban no fueron los que pusieron el cuerpo en la primera línea de combate y que replicaron también esas prácticas con muchos excombatientes. Así que bueno, que las y los jóvenes ¿replicaron esas prácticas? Cuando decís replicaron esas prácticas, de tortura, estamos hablando de las vejaciones, sí, y todo lo que vivieron los nuestros, sí, de parte de quienes en teoría debían velar por su bienestar, por sus mejores condiciones. Sí, pero no lo hicieron. No lo hicieron con las detenidas y los detenidos desaparecidos, no lo hicieron con muchos combatientes de Malvinas. Estas prácticas de violencia que lamentablemente hemos visto replicadas sobre una compañera militante de Hijos hace poquitas semanas, ¿no?, amenazándola, donde le robaron en su casa material, ¿sí?, documentación de la agrupación a la que participa, que es Hijos, donde la vejaron, donde la golpearon, donde la amenazaron. Digamos que para estar atentas y atentos, por eso replicar la memoria es tan importante, ¿no? Y bueno, este hecho gravísimo del que hablás, que hemos mencionado aquí también respecto a esta militante de Hijos, vino a reforzar todavía más esto que uno señalaba como un clima de época que empujó a más y más a salir a las calles, en Luján y después en la convocatoria central en Plaza de Mayo. Sí, nosotros como todos los años hicimos la marcha por las calles céntricas de la ciudad, con esa parada obligada y necesaria frente a la casa de la familia, que fuera la casa de la familia de Emilio Miñone y de Chela Sosa. Paramos ahí porque esa casa es muy importante en función de que allí funcionó la primera Comisión de Derechos Humanos en nuestra ciudad, que este año cumplió 40 años, en febrero, la Comisión Multisectorial para la Defensa de los Derechos Humanos, y además por digamos, en la figura de Emilio Miñone y en la figura de Chela Sosa, digamos, también destacar, reconocer la lucha de todos los organismos de derechos humanos, de todas y de todos los militantes por derechos humanos en nuestro país y en nuestra ciudad, nuestras madres, ¿no? Como no recordar a Ana Aguirre, a Rosa Palazzo. Así que bueno, siempre paramos ahí. Estuvo su hijo, Javier Miñone, dando también su parecer, sus palabras frente a lo que fuera su casa. Después volvimos a la Sociedad Italiana, hicimos la vigilia, esperando las 12 para repudiar el golpe, para nombrar a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos de nuestra ciudad y a leer el documento que siempre hacemos desde la comisión con todos los espacios políticos, sociales, culturales, sindicales que acompañan la lucha por memoria, verdad y justicia. Y al día siguiente, el 24, el acto en la Plazoleta de los Derechos Humanos. ¿Estuviste en sí. en Plaza de Mayo? Sí. Terminamos el acto.
debo decir que empezamos muy puntuales, siempre la lógica local hace que propongamos 1 hora y a veces empecemos un 9:30 para 10, por ejemplo. 9:30, esta vez, a veces un poquito más, esta vez empezamos 10 en punto porque, bueno, muchas de las personas que estaban ahí, inclusive muchas y muchos de nosotros después íbamos a Plaza de Mayo, así que bueno, iniciamos a las 10 bien puntual para después poder marchar. Así que ahí estuvimos en una plaza también, ¿no? Llena de gente que creo que esto que vos decías, Alejandro, tiene que ver con que lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, porque lamentablemente no, ya lo dicho es grave, que lo dicho pase a la práctica es más grave aún, y eso toca, creo que la fibra de muchas y de muchos argentinos que entendimos que nunca más es nunca más. ¿Y entendés que desde las más altas esferas se va a pasar de los dichos a los hechos en cuanto a alguna decisión que pueda tomarse por caso, como se intentó en su momento y el pueblo se movilizó y evitó las salidas por caso de juzgados y hallados culpables de crímenes de lesa humanidad? La posibilidad está, creo que quienes piensan de una determinada manera también piensan políticas para llevarlas a cabo, ¿no? Ahí dependerá que eso pueda avanzar de nuestra lucha en las calles. Hubo un intento durante el macrismo del famoso 2x1, que recordarán que se pudo detener por la masiva manifestación, esa plaza, imposible olvidarla, llena de pañuelos blancos diciéndole no a un 2x1 en un caso judicial. No sé si viste hoy la tapa de Clarín, pero los invito a que la googleen y puedan encontrar hoy la tapa de Clarín, que es, diría, muy sugestiva, es el término, y si no, adjetivala Ana, pero nos lleva, y la foto principal, además, de la tapa de Clarín, nos lleva a Brasil y a un discurso de Lula que no escuché, pero según señala Clarín, supongamos que los textuales son así, pero a un Lula diciendo, bueno, es una etapa que quedó atrás, no hagamos hincapié en quienes fueron responsables en Brasil de desapariciones y demás, que fueron muchas menos, fue un proceso distinto al argentino y lo conocerás mejor que uno, pero no ha tenido toda la magnitud que sí en nuestro país aquella etapa oscura de la historia, pero haciendo mucho hincapié en un discurso de, bueno, a olvidar, a dar vuelta a la página, casi como diciendo, bueno, en Argentina lo mismo, esto ya está, ya pasó, que se corra de la discusión pública el asunto. La verdad que no quiero opinar porque no vi la tapa. Mirala y después en privado hacemos una devolución. ¿Cómo no? Y la transmitimos. No escuché tampoco lo que dijo Lula. Desconfío mucho más del medio que nombraste que lo que pueda decir el presidente de Brasil, así que... Pero el mensaje que da la tapa y la noticia, a mí al menos, y bueno, creo que es lo que se busca es... olvido. Claro, sabemos cómo gusta. Es una especie de basta del rencor hacia los militares, ya está. Es que acá está bueno que introduzca esto porque quienes militamos en derechos humanos, en memoria, y lo hemos aprendido de nuestras grandes referentes que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, no buscamos venganza, no es rencor, lo que se busca es justicia. Fue el Estado, desde las instituciones del Estado, violentando a parte de la población, como parte de una planificación. Por lo tanto, si nosotros vamos a avalar a lo largo de nuestra historia que el Estado, cuando tiene ganas, puede poner todas sus instituciones y todas sus políticas para matar a una parte de esa población, probablemente estas cosas puedan repetirse si no se juzgan. Por eso lo que buscamos es justicia. Justicia desde la memoria. Las abuelas no odian, las madres no odian, nosotros no odiamos, queremos justicia. Ahora, Ana, ¿qué reflexión te merece? Primero que se planteen cuestiones como si la historia no estuviese a la vista, que se diga, bueno, pero
las detenciones ilegales, las desapariciones no comenzaron con la dictadura. En realidad había un proceso previo de violencia política en los 70, como si eso fuese una novedad, primero. Y después, cuando se plantea que, bueno, pero del otro lado hubo un Firmenich, un Perdía, un Galimberti, un Vaca Narvaja, y los menciono como conductores que hicieron cosas malas también. Bueno, yo creo que, como vos me preguntabas antes por el número de víctimas desaparecidas, hay que atreverse a dar la discusión, ¿no? Hay que entender que las organizaciones político-militares, así se llamaban, ¿no?, que surgen hacia fines de los 60 y que van a tener un accionar durante los primeros 70, no se pueden ni siquiera entender aisladamente en el marco de la historia argentina. Hay un proceso a nivel regional, mundial, donde la lucha armada, los proyectos revolucionarios eran parte de las estrategias de determinados espacios y movimientos políticos en todo el país y en la región también, ¿no? Pensemos más ampliamente, ¿no?, que el tema de acceder al poder a través de proyectos y de estrategias revolucionarias había empezado, me voy más atrás si quieren, a la descolonización de los países de Asia y África, lo que fue Vietnam, lo que fue la Revolución Cubana, movimientos que surgen en los países europeos. Y no nos olvidemos que en nuestro país la participación política estaba obturada para, por ejemplo, el peronismo desde el año 55. Entonces, no es abrazar la lucha armada o abrazar un proyecto revolucionario por la violencia en sí mismo. Hay que leerla en el contexto más amplio de la historia política del país, regional e incluso, digo, mundial. También hay que desarmar estas cosas que se siguen diciendo y que hoy se reinstalan y que mucha gente las vuelve a preguntar y dice, bueno, pero estos militantes ponían bombas en las escuelas, en los hospitales. Eso es indemostrable porque no sucedió, ¿no? Pero hay que volver a decirlo y hay que volver a explicarlo, sin negar que hubo por parte de las organizaciones operativos y demás, pero nunca las víctimas fueron los civiles y tampoco fue la estrategia principal. Por eso se llamaban y se llaman técnicamente organizaciones político-militares, porque en el caso de Montoneros, ¿no?, para referirnos al espacio de estos referentes que vos nombrabas, o el Partido Revolucionario de los Trabajadores, lo que predominaba era la lógica política, en principio. Y hay que poder hablar de estas cosas, ¿sí?, porque son históricas, porque hay mucho escrito, y es lo que permite entender por qué después existió el accionar represivo que existió por parte del Estado. No fue una guerra, no se equiparan las violencias de ninguna manera. Ana, sí, Fran. No, tenía dos consultas. El año pasado nos tocó, no sé si te acordás, en la plaza acá, un par de cuadras, una actividad de literatura, y el stand de la comisión fue uno quizá de los que más se recorrió. Ese es su motor de que los más chicos, las futuras generaciones, las generaciones que vienen, sean las que le dan el motor a ustedes para seguir educando en este tema. Sí, por supuesto. Esa jornada fue muy, muy hermosa. Luján vive poesía. Sí. De Flavia Porto. Que Flavia, profe de literatura en el instituto que funciona en la ex escuela normal, nos invitó a participar y la verdad que fue, digamos, muy buena la recepción y el acercamiento de la gente que fue a la jornada. Nosotros nos propusimos ahí una tarea de difusión. Para eso nos contactamos con organismos de derechos humanos de otras ciudades, con abuelas, con madres, con la Comisión Provincial por la Memoria, para contar con materiales de difusión, de divulgación, para trabajar en las escuelas. Así que ahí nos dimos una tarea de repartir material didáctico, podríamos decir, y sí, como vos bien decís, la apuesta es por las y los más jóvenes. Y eso la verdad que vuelvo a traer a las madres. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era joven, o más joven,
joven, hablando siempre con Ana y con Rosa, era siempre su preocupación y su interés, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tenemos que poder seguir contando esta historia, tenemos que poder seguir incorporando nuestra militancia a las generaciones de juventudes, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir continuar con esta lucha. Y en ese sentido, ¿qué te pasa a vos cuando, por ejemplo, algunas películas, por ejemplo, 1985, recuerdo, no sé, El Clan, por el Clan Puccio, ¿cómo toman ustedes, si creen que está bueno que eso tan popular, porque quizá esto de vos decís, a los más jóvenes, nuevas generaciones no lo conocen, y quizá mucha gente un poco más grande tampoco la vivió, y ese tipo de proyecciones que son conocidas casi mundialmente, sí. ¿Crees que son buenas, son positivas para seguir hablando de lo que pasó? Sí, por supuesto. Mira, esto te lo digo como profe de historia. Quienes nos dedicamos a hacer historia somos parte de quienes hacemos historia, pero hay otros formatos que no necesariamente se tienen que ceñir a la rigurosidad que tiene la historia porque tiene otros fines, ¿no? En el caso del cine no tiene por qué atenerse a la rigurosidad histórica, se puede dar ciertas licencias, pero siempre permiten acercar a muchas personas a determinados acontecimientos, procesos, experiencias de la historia. Así que bienvenido sea el cine cuando permite instalar a nivel social determinadas temáticas, sobre todo estas tan sensibles. Bueno, 1985 ha sido como... Volví a traer otra vez el tema y como que para alguno que decía, bueno, ya está, pasó, se olvidó, como que volvió a traerlo a flor de piel y todo lo que eso trajo, la cantidad de premios, más allá de eso, pero digo, la temática... Sí. Y del juicio a la Junta, de los testimonios que volvió otra vez a poner en tema sí. En cuestión. Y creo que el éxito que ha tenido a nivel de la cantidad de tiempo que se proyectó la película, yo recuerdo acá en el Cinema Rosso estaba anunciada para un par de semanas y después se siguió proyectando por muchas semanas. También qué contradictorio, ¿no? Un éxito como fue esa película con tanta gente que la vio y después ver los resultados electorales a veces no es para analizarlo. Pero ya que traes el tema del cine y hablando de las actividades que vos me preguntabas antes, Alejandro, el viernes, como parte también de estas actividades, en el Centro Cultural y Social José Artigas, un grupo de jóvenes muy activos, militantes ellos, algunos de ellos familiares de detenidos desaparecidos, tienen su abuelo detenido desaparecido, algunos de ellos, organizaron la proyección de la historia oficial. Claro. ¿No? Una película de los primeros años de la transición democrática que, bueno, yo fui a compartir con ellos esa proyección y pensaba mientras la veía qué pasará, ¿no? Por la mente de estas chicas y de estos chicos tan jóvenes ver una película de los primeros años de la transición que justamente cuenta la historia de una apropiación ilegal de una nieta. Y bueno, una vez que terminó se dio un intercambio, opiniones. Y la verdad que debo decir que cuando me volví en bici a mi casa me volvía pensando en Ana y en Rosa, ¿no? Sí. Y en esto de decir que los jóvenes tomen la posta y después de haberlos escuchado decir qué les parecía, qué les había movilizado esa película, qué sensaciones le había generado, contaban ellos sus experiencias en las escuelas, lo que pueden decir, lo que a veces no se habilita, ¿no? Lamentablemente, yo debo decir que en las escuelas se trabaja mucho este tema, pero pareciera que en algunas todavía hay que abrir más el espacio. Y la verdad que me volví conmovida de compartir con ellas y con ellos esa jornada. Sí, lo que son los jóvenes y lo que son las abuelas, tenés como los dos extremos para ser el motor y lo que siga manteniendo esta lucha. Sí, ni hablar. La verdad que fue una tarde preciosa compartida allí con ellos y con ellas. Mira, Ana, te invito, ahí tenemos la imagen y la noticia en cuestión. 60 años del golpe en Brasil sin acto oficial. Es la noticia con la foto más grande en la tapa de Clarín de hoy. Y dice, homenaje de familiares. Hubo 434 desaparecidos, según la Comisión Nacional de la Verdad. Habla, obviamente, del vecino país. El país conmemoró ayer un nuevo aniversario del levantamiento militar de 1964 contra el presidente João Goulart, etcétera, etcétera. El golpe ya forma parte de la historia y el gobierno no se quedará dando vueltas al asunto, dijo el mandatario Lula da Silva.
hoy hay altos cargos del ejército investigados por la asonada del 2023, en la que se involucra o se apunta a Bolsonaro después de que Lula gane y vuelva al gobierno por el voto popular. Y inmediatamente me remitió, no sé si porque uno hace un sobreanálisis o por qué, o porque, bueno, uno sabe con los bueyes qué hará, sí, y quiénes publican qué cosas y con qué intenciones, pero cuando vi ese textual que eligió Clarín, el golpe ya no forma parte de la historia y el gobierno no se quedará dando vueltas al asunto, me vino inmediatamente la reflexión o una mirada de, bueno, vieron que en Brasil ya está, no se habla más del asunto, dejemos de embromar con eso en Argentina. Sí. No sé, me remitió a eso, no sé a vos, decime cuál fue tu sensación, pero lo leí hoy 7 y poco de la mañana y no sé, me remitió a eso. Acabo de ver la tapa y acabo de leer y escuchar lo que vos decías a medida que lo ibas leyendo. Pareciera ser ese el sentido. Vuelvo a decir. ¿Coincidís? Pareciera ser el sentido de la tapa. Quisiera leer la nota completa y quisiera escuchar lo que dijo Lula. El propio Lula. Para saber si realmente... Para ver... sí, porque o para poder emitir una opinión. Se toma a una figura que, traída a la Argentina, podría definirse como del campo nacional y popular, sí, digamos. Si él planteando, lo manifiesta de esta manera, como diciendo, si Lula te dice como que ya pasó, acá tiene que ser algo similar. Puede ser la lectura. Puede ser la lectura. Hay que leer la nota. Sin embargo, es el gobierno actual el que trae... A ver, los actos se van a seguir haciendo, ¿sí? Sí. Como organizadora desde la comisión, junto al grupo que viene trabajando, lo van a hacer siempre. Sí, hasta por supuesto. Que tengan las fuerzas y pasen la posta. Y después serán otras y serán otros, por supuesto. Ahora, saludablemente eso no se va a borrar de un plumazo. Ahora, el que plantea el terreno de discusión en un plano negacionista e intentando rediscutir cuestiones que la propia justicia ya ha sido clara, es el gobierno actual. Sí, claramente, pero porque aparte hay personas con alto grado de acercamiento, de complicidad y de participación con quienes fueron parte de esa dictadura. Bueno, la propia vicepresidenta, sí, que ha sabido, digamos, acompañar a genocidas en el marco de los juicios. El presidente, que fue asesor cuando Bussi, uno de los tantos represores y genocidas, ¿no? en la época de la dictadura, supo ser asesor. Entonces, claramente están instalando la versión, ¿no? que viene de la mano de lo que fue la dictadura cívico-militar. Pero bueno, si quieren reinstalar esa versión, vuelvo a decir, nosotros no tenemos solamente una opinión, tenemos cómo demostrar tanto, vuelvo a decir, desde las instituciones que se dedican a la memoria, desde los organismos de derechos humanos, y digo, desde el ámbito de la construcción de conocimiento, desde lo que se investiga en las universidades, en centros de investigación, tenemos cómo responder a cada una de esas mentiras. Ana, gracias por la visita. No sé si te quedó algo para recordarnos respecto a cómo sigue el año de la comisión. Bueno, dabas cuenta de una proyección que se estará haciendo esta semana en el Artigas. No, ya se hizo el viernes de la semana pasada. Cierto, se hizo el viernes de la semana pasada. Sí, también contarles que, bueno, esto que decíamos de la Varieté, que hubo mucha actividad. El lunes también, la verdad que las instituciones educativas hicieron todos sus actos. Tuvimos presencia en el acto que se hizo en el Colegio de la Inmaculada, en Jáuregui. Después estuvimos en la universidad, en el acto realizado por la Comisión para la Preservación de la Memoria Institucional de la UNLU, que no debemos olvidarnos en esta ciudad
que tenemos la única universidad cerrada por la última dictadura cívico-militar, reabierta después en los primeros años de la transición democrática. A la tarde también en la Universidad del Departamento de Ciencias Sociales se organizó una charla para que estudiantes tuvieran de primera mano el testimonio de una sobreviviente de la dictadura que estuvo hace poquito acá, que es miembro de la comisión, que es Graciela Galarraga, y a la noche estuvimos en un acto colmado en el salón de actos de la escuela, bueno, me sale decir la escuela normal, pero bueno, entendemos de qué lugar estamos hablando, de la escuela normal, cargado de estudiantes del Instituto de Profesorado, donde estuvieron familiares dando su testimonio. Estuvo Herardo Erramuspe y su mujer, su compañera, Gloria, hablando de Graciela, la hermana de Herardo, detenida desaparecida. Estuvo María Eva Durán con su mamá, con Beatriz, también hablando de Carlos Durán, y en nombre de ellos hablar de todas y todos los desaparecidos. Así que la verdad que fue una semana con mucha actividad. El miércoles estuvimos en el Instituto Miñone, que también brindó una charla en torno a la figura de Miñone y su lucha en derechos humanos, pero también todo su rol en educación. Y ayer en la carrera por la memoria, la verdad y la justicia, que también tuvo una cantidad de asistentes muy importante. Viene siendo una carrera que es el año número 11 que se realiza, que siempre tiene una cantidad importante de participantes, pero este año la verdad que se notó una mayor participación. Así que ayer, con esta linda y convocante actividad en Cortines, se cerró el mes de la memoria. El mes de la memoria, que es marzo, así como le damos en llamar, pero no se cierran las actividades de memoria en Luján. Ustedes saben que durante todo el año tenemos una agenda con actividades que podríamos decir que son como de calendario, ¿no? Porque son fechas que siempre decidimos conmemorar. Ahora prontamente el 30 de abril para recordar la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, allá por el año 77, pero después seguimos con toda una serie de iniciativas que van más allá de estas fechas. Digo, 30 es la más próxima, pero hay otras, el 16 de septiembre, donde recordamos la llamada Noche de los Lápices, hoy el día de la reafirmación de los derechos de los estudiantes secundarios, después el 10 de diciembre, también en octubre que ponemos los banderines recordando el uso de las madres, que hicieron las madres por primera vez del pañuelo acá en Luján, pero después otras actividades que ya estamos planificando, organizando, como por ejemplo colocación de más baldosas, que ya fueron hechas y están para ser colocadas. ¿Qué nos podés anticipar? ¿Qué se viene? Y bueno, se viene la colocación de la baldosa de María Torres, que es una compañera desaparecida de Luján, que no tenía familia. Ella llega acá porque la internan una familia que la tenía trabajando en su casa, no acá en la ciudad de Luján, en la colonia que está en Torres. Después quedó vinculada a la ciudad, empezó a militar en los años 70 y además ella junto con Georgina Zimmerman son dos compañeras desaparecidas de Luján que estaban embarazadas. Por lo tanto, en Luján también seguimos buscando vida, que pueden ser estos nietos o nietas nacidas en cautiverio, que bueno, hoy no saben cuál es su verdadera identidad. Así que bueno, una de las baldosas a colocar es la de ella, entre otras actividades que les vamos a ir contando.